Al ser un síndrome, pues podemos ver tres escenarios: la angina inestable, el infarto sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. A ver, vamos a empezar un poquito antes entonces. Entonces, primero, a ver, espérame, deja ver el electro. Ay, Andy lo puso así chueco, pero vamos a enderezarlo. Bueno, y ahorita lo enderezan. Deja ver. Ahí te voy a enviar uno más bonito con los cuadritos, porque ese como que no tiene los cuadritos. Ok. El otro mejor. Está bien, perfecto. Y si lo puedes poner horizontal, igual, si lo puedes enviar así, para ser más fácil. Para no quedar con tortícolis. Sí. Bien, aquí vamos a considerar uno solo, el infarto agudo al miocardio. Lo vamos a considerar como con elevación del ST y sin elevación del ST como una sola entidad. Y vamos a tomar el tercero, que realmente no vamos a profundizar más en él, solamente voy a poner la parte más importante, que es la muerte súbita. Entonces vamos a tener tres síndromes coronarios agudos: la angina inestable, el infarto agudo al miocardio, y este va a ser dividido en dos, con y sin elevación del ST, y tres, la muerte súbita. Solamente voy a mencionarles la importancia de la muerte súbita. Como su nombre lo dice, muerte súbita. Bueno, si el paciente se murió, bueno, entonces ¿por qué entra como un síndrome coronario agudo? ¿Alguien tiene la respuesta? Por los trastornos del ritmo, ¿no? O sea, sé que cuando se dice que hay una muerte súbita cardíaca bueno, es uno de los síndromes a considerar porque hay como que varios trastornos del ritmo en ese momento. O sea, es como, creo que el término que mencionaban era tormenta eléctrica. Sí, el término se llama, como lo dices muy bien, se llama tormenta eléctrica. Tormenta eléctrica, por definición, es cuando ocurre más de dos trastornos del ritmo en un mismo evento, en un mismo paciente. Entonces, por cierto, ¿quién me contestó? ¿Quién fue el que habló? Yo, doctor Saúl. Hola, Saúl. Oye, hablando ya de eso, entonces, ¿cuál es la causa de muerte en agudo de un paciente con infarto agudo al miocardio? Pues los trastornos del ritmo. De hecho, la importancia de atender rápido, por ejemplo, un paciente con infarto, es porque puede desarrollar una fibrilación ventricular. Así que ese trastorno es el que realmente lo mata, por así decirlo. Ok. Mucho ojo, muy importante. Sí es cierto, el choque cardiogénico es uno de los eventos de complicaciones más severos en un evento agudo de un infarto. Sin embargo, también mata el choque cardiogénico. Incluso la mortalidad del choque cardiogénico es más del 82%. Aquí lo importante es que el trastorno del ritmo es la causa más frecuente en agudo y la causa por la cual el paciente no llega ni al hospital es precisamente los trastornos de ritmo fatal. Y tomando en cuenta el trastorno de ritmo fatal, son dos exclusivamente: taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Estos son los que ocasionan las muertes súbitas. Entonces, lo dijiste muy bien, Saúl, felicidades. Aquí ahorita lo que vamos a considerar, bueno, si se muere el paciente de muerte súbita, pues bueno, entonces no vamos a contemplar un infarto, perdón, si ya se murió, pues lo que vamos a hacer es un certificado de función. ¿Cuál es la importancia? Que si ustedes están presenciando una muerte, un trastorno del ritmo fatal, y ustedes están allí en ese momento, bien, Andy, ese electro está bien, perfecto. ¿Sí se logra ver bien? Sí. Excelente. Sí, perfecto. Bueno, todos trabajenlo mientras estamos en la clase, al final lo vamos a revisar. Si ustedes ven en un monitor que el paciente presenta una tormenta eléctrica, actúan en el momento y lo
rescatan y lo llevan a un sinusal, ese paciente tuvo una muerte súbita abortada. Esa es la importancia de la muerte súbita, que si ustedes están presentes, documentan el trastorno del ritmo fatal, documentan la tormenta eléctrica y están allí para actuar y sacarlos de la tormenta, el paciente se va a considerar como una muerte súbita abortada. Entonces, con eso que les digo, estoy por más que bien servido que ustedes lo tengan en su cabecita. ¿Quedó claro? Espero que sí. Entonces, Doctor, Sí, ¿cómo doc. pues se lagueó mi internet? Disculpe. mande. Se lagueó mi internet. ¿Qué No es lo eso? escuché bien. ¿Le puedes repetir, Saúl, por favor? ¿Lo puedes repetir en voz alta? Sí, Doc. Pues si nosotros presenciamos en agudo lo que sospechamos un síndrome coronario agudo, identificamos que el paciente tiene una tormenta eléctrica o tiene varios trastornos del ritmo y logramos rescatar a ese paciente o se logra sacar de esa tormenta eléctrica, el diagnóstico que se pone en posterior es de muerte súbita abortada. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Adelante. Creo que lo voy a dejar así porque si no, no puedo controlar mi micrófono. Ok. Bueno, en cuanto a la etiología, la principal causa de cardiopatía isquémica va a ser la esclerosis en un 95%. Esto puede ocasionar una erosión o una rotura de la placa de ateroma que determina la formación de un trombo. Entre los factores de riesgo pues están los que vemos en pantalla como la inflamación, el colesterol de la dieta, el tabaquismo, disfunción endotelial, etc. La fisiopatogenia de esto es que, bueno, un aumento de los LDLs y los factores de riesgo van a ocasionar que el LDL se incruste o se meta entre la lámina elástica y el endotelio, es decir, en la túnica íntima de la arteria, lo que va a ocasionar que el LDL ya no esté expuesto a factores antioxidantes como la vitamina D, K, etc., y se oxide, y va a ocasionar una respuesta inflamatoria local que va a llamar a los macrófagos, estos van a venir, se los van a comer, pero no van a poder digerirlos porque no tienen enzimas pues, necesarias para esto, lo que los convierte en las células espumosas que van a magnificar esta respuesta inflamatoria local, ocasionando que las células musculares migren a esta placa de ateroma en formación, formando una túnica fibrosa. Y bueno, de acuerdo a esto va a ser una placa de ateroma estable o inestable. En el caso del Zika, la mayoría va a ser inestable y altamente trombótica. Como ya vimos, el dolor torácico se puede clasificar en en muchas cosas, pero ahorita nos interesan estas. En la placa de ateroma estable va a ocasionar una enfermedad coronaria crónica estable. Esto se va a dar por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda, pero no hay una oclusión que empeore el estado del paciente, es decir, el paciente va a estar en reposo y va a mejorar. Pero en el caso del síndrome coronario agudo va a haber una placa inestable, es decir, que por su mala suerte va a ocasionar un trombo. Este trombo puede pasar dos cosas, la oclusión parcial y la oclusión total. En la oclusión parcial hay dos casos, una angina inestable, donde sí hay isquemia, pero no llega a haber necrosis, y el infarto agudo al miocardio sin elevación al segmento ST, donde sí hay necrosis. En caso de la oclusión total, vemos que, hay necrosis, pero en la pared, en las tres paredes del corazón, es decir, hay una necrosis transmural. Aquí vamos a ver básicamente lo mismo. Vamos a ver que la trombosis causa una oclusión total, el infarto con elevación. La oclusión parcial puede ocasionarnos dos cosas. La necrosis sería el infarto sin elevación y
Cuando no hay necrosis, pero sí hay isquemia, va a haber una angina inestable. La diferencia entre estas dos, que se pueden parecer mucho, va a ser la elevación de biomarcadores cardíacos, más que nada las troponinas. Para definir la angina inestable es importante decir que inicia en reposo, dura más de 20 minutos, hay un comienzo menor a 2 meses y es una angina de gravedad creciente, es decir, que el dolor va a aumentar. Todas las anginas postinfarto son anginas inestables o las anginas refractarias. Y se denomina así porque los niveles de biomarcadores no cumplen los criterios para un infarto agudo al miocardio, que es, o sea, podemos ver la definición de 2018 de infarto agudo al miocardio, que dice que por múltiples factores va a haber una evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia aguda, más la detección de un valor de troponinas por encima del límite superior del percentil 99. Ok, aquí nada más voy a hacer una acotación. Con la definición que dijo anterior, ¿pasa el anterior? Ok. ¿Esto, doctor? Ajá. Si se dan cuenta, angina como tal, quiten ahorita lo inestable. La definición de angina, por cierto, Steffi, ¿andas por ahí? Mande, doctor, es que falla mi Hola. internet. Ok. Oye, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Oye, Steffi, ¿Qué pasó? ¿cuál es el significado en latín de angor o angina? ¿Opresión? No. Ay, le voy a dejar mal, doctor. Ay, Dios mío. A ver, vamos a preguntarle a... Kevin. Hablemos de Kevin. ¿Me escucho, Doc? ¿Cómo está? Sí. Hola, buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Doc. ¿Qué significa angor en latín? Era una sensación de angustia, ¿no? No. Ah, pues no sé, Doc. No me digan. Llevaron etimologías. A ver, yo sé que sí me lo va a contestar Julio César. ¿Yulai? ¿Cuál fue la pregunta, Doc? Ah, ¿qué estás haciendo, papá? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Estaba aquí, pues, comiendo un postrecillo. Pero ¿Cómo se llama el postrecillo? Tiene una nombre, natilla. apellido. ¿Eh? Era una natilla. Así le dices de cariño. Natilla. Sí, Doc, perdón que no he comido. Ah, ok, está bien. Una disculpa. ¿Me puedes decir qué significa en latín angor? Ay, ¿por qué lo pones acá? Pero esto es más que un significado que de lo que está ahí. No, no es así. En latín, el angor, Ajá. no tengo ni la menor idea, Doc. ¿De qué proviene el angor? O sea, ¿De latín? Emily. Creo que es ahogamiento, ¿no? Sí, así es. Asfixia, ahogamiento. Entonces, el significado propio de angina es eso, sensación de muerte, sensación de asfixia, eso que sienten o que quieren los que ocurra los viernes. Esas ganas de ahorcar los viernes es una angina lo que están produciendo. ¿Ok? Eso se traduce clínicamente en disnea. Entonces, angina, y si se fijan ahí, los criterios para diagnóstico, por lo tanto, son clínicos. Ustedes tienen que pensar que toda angina, la posibilidad del diagnóstico diferencial es que estén ante un evento de un infarto agudo al miocardio.
Por lo tanto, no se van a quedar con la clínica, van a tener que hacer el complemento, en este caso, verificar con electrocardiograma y con biomarcadores para poder confirmar, y ahí aplica la palabra, o descartar, que están ante un evento de un infarto agudo al miocardio. Perdón, discúlpenme, perdón, ya, discúlpame, por favor. ¿Me perdonas, Emily? Sí, doctor, no pasa nada. Discúlpame. Bien, ya no digo nada, adelante. Ok, pues para recordar que existen 5 tipos de infarto, los más importantes va a ser el 1, 2 y 3. Como ya dijo como ya mencionamos, el tipo 1 se va a deber a la ruptura de una placa aterosclerótica. El tipo 2 va a ser el desbalance isquémico o el desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. Esto puede ocurrir por una angina de Prince-Metal o cocaína o una taquibre arritmia, etc. El tipo 3 va a ser la muerte que mencionó el doctor antes, la muerte cardíaca súbita, porque, bueno, no nos va a dar tiempo de tomarle biomarcadores al paciente, o también se puede ver en una autopsia un trombo en las arterias coronarias. En el tipo 4 vamos a ver que, tipo 4 y 5 se va a ver en cirugías. En el tipo 4, el A, hay una intervención coronaria percutánea con niveles plasmáticos de troponinas mayor a 5 veces el percentil 99. Y el tipo B va a ser la trombosis del stent. El tipo 5 va a ser en una cirugía de revascularización miocárdica y la elevación de biomarcador va a ser 10 veces el percentil 99. Ok, entonces, como ya comentó el doctor, para el diagnóstico pues necesitamos los datos clínicos, el electrocardiograma y los biomarcadores. Ay, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar el cuadro clínico, quería como especificar mejor la lesión subendocárdica y la subepicárdica. Estaba dudando si ponerlo o no, porque había leído en algunos artículos que ya no se usaba, no sé por qué. Pero luego me decidí a que sí, y les puse unas imágenes en el chat para que puedan ver a qué me refiero sobre lo que voy a explicar. Si observamos la imagen de donde está el electro, podemos notar que una dice lesión subepicárdica y la otra dice lesión subendocárdica. En la lesión subendocárdica va a haber una depresión del segmento ST. Esta va a estar provocada porque va a haber una liberación de potasio y el potencial normalmente va a irse hacia donde esté lo positivo. En este caso sería hacia la porción subepicárdica y por lo tanto va a provocar una depresión. Ahora bien, cuando la lesión es subepicárdica ocurre lo contrario. Esto va a provocar una elevación del segmento ST por la liberación del potasio en el subepicardio, que va a ser más positivo al subendocardio, y esto va a hacer que el segmento ST se vaya hacia lo positivo y pues provoque la elevación. Ahora bien, bueno, eso es en el caso de que haya un infarto agudo del miocardio con elevación de ST, claramente, como igual podemos notar en la imagen donde dice isquemia y lesión, que ahorita vamos a explicar un poco más a fondo. El cuadro clínico puse igual la angina estable por cualquier cosa. El cuadro clínico entre la angina inestable y el infarto al miocardio, ya sea con elevación o sin elevación, es bastante similar. La localización es retroesternal, central y torácico. Sin embargo, la intensidad, en la angina inestable, el paciente refiere una intensidad 7 de 10 en la escala visual análoga, y
el dolor va aumentando, lo cual es diferente a la estable porque es un dolor que va disminuyendo y aunque sea la misma intensidad, bueno, a veces es un poquito menos, pero puede llegar a ser la misma. Mientras que en el infarto, este dolor es 10 de 10 y es muy intenso y el paciente refiere como sensación de muerte, dice que suele llegar y te dice, es que siento que algo malo me va a pasar. El dolor tiene características opresivas, compresivas y sofocantes. También puede ser referido por el paciente como sentir que alguien lo está pisando o que alguien lo está abrazando muy fuerte. La iniciación en ambos es aguda. Sin embargo, en el infarto agudo del miocardio, esta no va a ceder y en la angina inestable, esta sí va a ceder en cuestión de 10 a 30 minutos. La irradiación puede ser hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o hacia la mandíbula. Y como mencionaba el doctor, en la angina inestable puede estar acompañado el dolor de disnea, de sudoración o de náuseas. Y en el infarto agudo del miocardio es tan fuerte el dolor que incluso puede llegar a provocar vómito, hipotensión, taquicardia y palidez. Los desencadenantes, tanto en la angina inestable como en el infarto agudo del miocardio, el paciente puede estar en reposo o puede haber hecho algún esfuerzo. Incluso puede ser provocado por algunas emociones o por comidas abundantes. La angina inestable algunas veces puede mejorar con nitroglicerina, eso lo vamos a ver posteriormente en el tratamiento, y el infarto agudo del miocardio pues no suele mejorar con la nitroglicerina. Igual, siguiente por favor. Un signo muy característico que es el signo de Levine. En este el paciente refiere el dolor como en la imagen A, donde pone el puño cerrado en el pecho. Igual puede haber otras variantes como es la B y la C. Ahora bien, cuando no es el signo de Levine, cuando el paciente te señala con un dedo donde tiene el dolor. Es muy importante hacer mención de esto porque nosotros mismos podemos entorpecer que el paciente nos presente este signo. Si nosotros le decimos al paciente, señáleme dónde tiene el dolor o dónde siente específicamente el dolor, pues el paciente obviamente va a hacerlo con un dedo. Entonces podemos como que entorpecer eso. Siguiente, por favor. Esta es una clasificación. Ay, se me había olvidado decirles algo muy importante, que es que en la clasificación, en la clínica, nosotros normalmente decimos que el infarto agudo al miocardio es el que eleva los biomarcadores. Sin embargo, en la angina, pues lo que ocurre es un proceso de daño, a pesar de que no sea una necrosis, hay un daño. Ese daño pues puede provocar que las fibras se lastimen o incluso se destruyan y eso puede ocasionar que se dé la liberación de mioglobina, la cual es uno de los biomarcadores. Y pues esto ocasiona que cuando se tomen los biomarcadores pueda parecer que el paciente tiene elevada la mioglobina. Entonces, entre los biomarcadores, pues no tiene mucha significancia la mioglobina porque puede confundir entre el infarto agudo del miocardio y una angina. Ahora sí, en la clasificación, pues esta se va a dividir. Antes habían 4, pero en algunos artículos mencionaba que ya están como que muy obsoletas la 3 y la 4 y entonces ya solo se usa según la severidad y según las circunstancias. Entonces, según la severidad, esta puede ser clase 1, clase 2 o clase 3. La clase 1 pues hace referencia a una angina severa de reciente comienzo. Normalmente es en los 2 últimos meses y puede no tener dolor en reposo. La clase 2 pues esta sí es en reposo en el último mes, pero que no sean las últimas 48 horas. Y la clase 3, esta ya es una angina en reposo en las últimas 48 horas, o sea, es considerada aguda. Y del otro lado, pues vamos a tener a la clasificación que va a estar dada por letras, y esta es según la circunstancia, en donde la clasificación A es la secundaria. Esto quiere decir que es la presencia de un factor extracoronario.
Y la clase B hace referencia a la angina primaria, que es la que es causada pues, por un taponamiento. Y la clase C, que es la angina postinfarto, y esta normalmente es cuando se tuvo un infarto agudo del miocardio en las últimas 2 semanas. Siguiente, por favor. Ok, entonces cuando el paciente nos llega con dolor torácico, nosotros, como lo vamos a englobar, va a ser como un síndrome coronario agudo. Y lo que vamos a necesitar es su clínica, su electro y la bioquímica, que en este caso serían los biomarcadores para poder establecer nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora bien, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, pues obviamente va a provocar, como podemos observar en la imagen, una elevación del segmento ST. Esta tiene que estar, como ya sabemos, como lo vimos en el taller, tiene que estar en al menos 2 o más derivaciones anatómicamente adyacentes. Y puede haber un supra o un infradesnivel de la onda T. Mientras que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, puede estar, el electrocardiograma puede estar normal, puede haber o no depresión del ST y puede haber supra o infradesnivel de la onda T. Siguiente, por favor. Los hallazgos que vamos a encontrar en el infarto agudo del miocardio en un electrocardiograma dependen mucho del tiempo en el que se le tome el electro al paciente, por lo cual es muy importante que cuando tomemos el electro anotemos la hora, el nombre del paciente y las características del dolor. Y si no tenía dolor, pues poner que no tenía dolor. Entonces, cuando el paciente esté cursando con una isquemia, lo que vamos a observar en el electro, pues van a ser cambios en la onda T. Esta va a ser una onda T hiperaguda. Y normalmente mencionaba la bibliografía que esta es simétrica, porque al ser no simétrica podía ser considerada como otras patologías, como otras enfermedades, perdón. ¿Qué más? Ok. Luego, pues vendría la lesión, que es cuando puede darse el infarto y puede ser con cambios en el ST o sin cambios en el ST. En este caso es un cambio en el ST, donde va a haber una elevación del segmento y pueden existir unos cambios que se llaman cambios en espejo. O bien, pues bueno, puede no haber la presencia del ST si es un infarto sin elevación del segmento ST. Igual puede darse la inversión de la onda T, como vemos en la parte verdecita. Y por último, cuando ya hay necrosis, puede existir una onda Q que se encuentra antes del complejo QRS, patológica. Ahora bien, ¿cómo podemos considerar que es patológica? Bueno, se va a decir que es patológica cuando mida más de 1 milímetro de longitud. O sea, más de 0.4 segundos. O, bueno, no, y que represente más del 25, igual o más del 25% de la amplitud de la onda R. O sea, si aquí hay 4 cuadritos grandes, aquí debería haber mínimo un cuadrito grande para que sea considerada patológica, al igual que la longitud debe ser mayor a 0.04 segundos. Y ¿por qué les decía lo de la hora y lo de las características del dolor? Es porque cuando se toma el electro puede haber cambios dinámicos y esto puede ocasionar que al principio no haya ningún patrón de cambio y que posteriormente, si se toma el electro 15 o 30 minutos después, ya podamos observar un cambio. Entonces, normalmente la hiperagudización de la onda T puede ir desde minutos a horas. Los cambios en el segmento ST también pueden ir de minutos a horas.
La inversión de la onda T puede ser de horas a días y la onda Q patológica puede durar incluso semanas. Y pasados meses o incluso años puede haber no sé cómo decirlo, como recuperación de la onda T, haciendo que quede normal otra vez, como reinversión de la onda T, haciendo que quede positiva de nuevo. Algo muy importante, igual les puse una imagen en el chat para que puedan observarla, es que la pericarditis igual puede elevar el segmento ST. Sin embargo, cuando se da una pericarditis, todas las derivaciones normalmente están elevadas igual. Y a diferencia, si pueden abrir la imagen, lo van a poder observar, del infarto agudo al miocardio, el ST es cóncavo, mientras que en el infarto agudo del miocardio es convexo. O sea, parece como que está triste y en el otro parece como que está feliz. O sea, en el infarto agudo del miocardio parecería como que es una carita triste, ¿no? Es así, va de, o sea, sube, pero sube de abajo hacia arriba y en el otro sube de arriba hacia abajo y vuelve a bajar. No sé si me di a entender, pero creo yo que sí. Siguiente, por favor. Ok, otra característica cuando nosotros evaluamos... El corazón tiene más nalgas que yo. Y que yo, doctor. Es nuestra vida, así es. Oiga, nada más para cerrar unas cosas pendientes. Okay. Solamente para cerrar angina inestable. La angina estable definitivamente no se considera agudo, sin embargo es parte de un evento de gravedad, pero no se considera agudo porque la única razón por la cual se llama estable es porque se reproduce únicamente al esfuerzo. En cambio, la inestable aparece en reposo en cualquiera de sus situaciones, ya sea sentado, dormido, viendo tele, leyendo, lo que sea. Es decir, esa es la diferencia grande entre una estable e inestable. Y aparte, la inestable tiene la peculiaridad que, como todas las anginas, como lo dijiste bien hace un momento, presentan, aunque quieran que no, un momento de que se tapa la circulación en algún punto. Y esto es lo que ocasiona dolor por isquemia. No llega a un grado de que ocurra una necrosis como tal de las fibras completas del miocardio, pero sí puede hacer necrosis o lesión en algunas miofibrillas y estas se liberan ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Ayúdame por favor, se me fue la palabra. Mioglobina. Mioglobina, gracias. Entonces, por lo tanto, la mioglobina no entra como primera línea para hacer el diagnóstico de infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Porque si esta se aplica, entonces todas las anginas van a ser infartos. Entonces, es parte de los biomarcadores, pero no es el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Para eso está la troponina. ¿Ok? Entonces, solamente ese detallito. Y la clasificación según Braunwald, si se fijan, está en número romano 1, 2 y 3. Después vienen con abecedario A, B, C. Si lo ubican, lo que puso hace rato en la tabla. 1 romano, 2 romano, 3 romano. ¿Ok? Después viene en abecedario A, B, C. En número romano vamos a tomar en cuenta el tiempo. El 1 es aquel que tiene dolor o que tuvo angina inestable, pero ocurrió hace más de un mes, mayor a 30 días. ¿Ok? El número 2 significa que tuvo angina en el último mes, pero no en las últimas 48 horas. Y el número 3 es angina que tuvo dolor en las últimas 48 horas. ¿Ok? Pregunta para todos. De acuerdo al número romano, ¿cuáles son las urgencias? La 3. ¿3? Las 3, ¿no?
No, la 1 definitivamente no, porque no tiene dolor en agudo. Eso fue historia, hace más de un mes. ¿Ok? Las que entran como primordial es la 3, número 1, y la 2 como segunda opción. ¿Ok? Ahorita vamos para allá, Steffi, con las letras. Ahorita primero fue con los números romanos. ¿Ok? Ahora nos vamos a las letras. El A, angina secundaria a eventos no coronarios. Menciónenme 3 enfermedades que puedan ocasionar angina y que no son propias de la circulación coronaria. Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, ok, te la vas. Anemia. Anemia, muy bien. Trombosis. La anemia es una de las más importantes, ok. La anemia hace coranémico y esa es una de las causas, precisamente porque no hay transporte de oxígeno. ¿Cuál más? ¿Trombosis? ¿En dónde? Pues en alguna parte del tórax, o sea, no necesariamente tiene que ser cardíaca. Trombosis, está muy como que vaga esa, pero entonces sería un dolor referido, simulando angina, ¿no? Aquí estoy hablando propiamente de un dolor cardíaco, pero no coronario. La tirotoxicosis. Muy bien. La tirotoxicosis, perfecto, así es. Entonces, si se fijan, son enfermedades que no tienen nada que ver con el corazón de manera directa, pero que están produciendo una angina porque al fin de cuentas están con bajo aporte de oxígeno, pero no es un problema coronario. Esa es la A. La B es aquella que es directamente de origen coronario. Obviamente ustedes no lo van a saber porque no tienen ojos de rayos X para estar viendo qué está ahí en el corazón, pero existen factores de riesgo que van a suponer que muy seguramente están teniendo un problema coronario, como es la edad, el sexo, la obesidad, diabetes, hipertensión, es decir, que existan factores de riesgo y que estas estén muy seguramente ligadas a un dolor de tipo coronario. Y la C es aquel que tiene una angina, pero que en el último mes tuvo un infarto. Pregunta igual que la anterior. Según la combinación entre el número romano y la combinación con la letra, ¿cuál sería la de mayor gravedad? 13. 3C. ¿Quién lo dijo? Andrés Doc. Andy. ¿Por qué 13? Cuéntame, platícame, ¿por qué 13? Porque después del infarto es cuando vienen las complicaciones. En la tercera semana de que ya tuvo el infarto es cuando ocurren las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Complicación mecánica que, no sé, rotura de una cuerda tendinosa o algo así. Dime 5 complicaciones mecánicas de el infarto agudo al miocardio. Rotura de la pared libre ventricular. 1. Rotura de una cuerda tendinosa. 2. Insuficiencia cardíaca, ¿no? No, ese es en agudo. Es agudo. Hasta ahí llego, Doc. Así llegas. Hasta ahí. Alguien Pido ahí. Esa sí es cierto, se me olvidó la rotura valvular, sí es cierto. Ruptura de válvula. ¿Qué más? ¿Van 3? Del tabique. Ruptura del tabique, 4. Falta una. Había una pericarditis, pero eso no es, eso no es mecánica. No soy mecánico, así es. La ruptura del septum. Ya lo dijo hace rato, alguien lo dijo. Arturo, ¿cómo estás? Ay, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien, dicen los Doc? perros? Pues hace rato estaban ladrando, ya ahorita tranquilos. ¿Estás perdiendo ya glamour, Arturo? No, ¿por qué? No. Pues ya no te echan los perros. Es temprano, Doc. Son las 5:20 apenas. ¿Y a qué horas empiezan a echarte los perros?
Pues como a las 7, ¿no? Ya que se esconde el sol, más o menos. ¿Qué tal? Bien romántico me saliste, Arturito, ¿eh? Pues es viernes. Yo lo sé, es viernes, así es. Me acordaste de que tengo que publicar una guarreza en Twitter. Ahorita voy a publicarla. Gracias por inspirarme. No tú, sino porque dijiste es viernes, obviamente. Dime otra, falta una, échenme. Ruptura de valva. No es lo mismo de válvula que de valva. ¿Ok? Insuficiencia mitral. No, eso ya es un nombre como tal de la enfermedad. Aquí es la lesión propia del corazón. ¿Ok? Entonces, en efecto, la más peligrosa es la 3C, porque vamos a estar ante un evento de una potencial complicación mecánica. Entonces, agua, si llega un paciente con dolor de angina, pero tuvo ya un evento de un infarto, hay que pensar y sospechar que está ante una obstrucción mecánica. Perdón, una complicación mecánica del infarto, y esas son de mucho peligro. Muy bien, entonces pues con eso cerramos lo de angina inestable. Ahora sí, ya con el infarto, todo lo que dijiste ya no me metí porque realmente lo dijiste todo completo. Y pues nada más que tienen que dar el apoyo con apoyo con electro y biomarcadores y todo lo demás que tú has dicho. Así que adelante. Ay, perdón, estaba comiendo una ciruela. Rebeca, ¿puedes porfa avanzarle? Ahí está bien. Ok, otra característica que tenemos que evaluar. Perdón. No te preocupes. Bueno, voy a seguir hablando. Sería pues el sitio de lesión del corazón. Entonces, aquí es donde tenemos que asociar pues las caras del corazón con la circulación. Entonces, hice un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que hice. Vamos a imaginar que tenemos cambios en el electrocardiograma en B5, B6, o sea, en B5, en B6 o tal vez en, no sé, D1 y ABL, o los 4 juntos. Bueno, en este caso sí, los 4 juntos. Entonces, podemos decir, como aprendimos en el taller, que pues la lesión se va a encontrar en la cara lateral. Ahora bien, recordamos nuestra anatomía y pues recordamos la circulación y pues ¿quién irriga la cara lateral? La arteria circunfleja. Entonces ahí es donde podría estar el problemita. Y así lo vamos a ir haciendo con todas, ¿no? Entonces, pues eso ya lo habíamos visto en el taller, nada más quería como dar un ejemplo de cómo sería cuando vemos un electro y vemos que hay un daño y obviamente ya tenemos que asociarlo todo. Y pues no hay que olvidar que para cumplir pues con el criterio de infarto, pues se requiere que haya una elevación en el infarto con elevación del ST, obviamente, pues tendría que haber una elevación en el ST y como se acordarán por el taller de electrocardiograma, existe el punto J, entonces tiene que haber esta elevación del punto J que tiene que estar en mínimo 2 derivaciones que sean anatómicamente contiguas y cuando este punto J lo vamos a evaluar en B2 y B3, en hombres debe de tener más de 2 milímetros o 0.2 milivoltios. Si tienen más de 40 años y si tienen menos de 40 años eran 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios. Mientras que en mujeres es más de 1.5 milímetros o 0.15 milivoltios. Mientras que si lo evaluamos en otras derivaciones, pues tiene que ser mayor a 0.1 milivoltio o 1 milímetro.
Ahora bien, si es infarto sin elevación del segmento ST, ¿cómo era? Tiene que ser, no me acuerdo, creo que era mayor la amplitud a 0.05 milivoltios. No, sí. No me acuerdo muy bien, era algo así. Lo debía escribir. Y también tiene que ser derivaciones, 2 o más derivaciones contiguas. O también puede haber una inversión en la onda T y también pues tendría que hacer 2 o más derivaciones contiguas. Y bueno, si encontramos que hay una elevación en el segmento ST en la cara inferior, esto ya lo habíamos visto también en el taller, nada más quería como recordarlo, que si encontramos que hay una elevación en el ST en la cara inferior, pues entonces deberíamos tomar las derivaciones derechas, porque pues igual pudiera estar afectada. O bueno, también en la cara septal, porque pues es la coronaria derecha y pues si se tapa, pues va a tapar la parte septal, entonces es donde vamos a observar los cambios electrocardiográficos y pues obviamente es la que lleva la circulación hacia la parte posterior del corazón. Y ¿qué más? Siguiente, por favor. Y por último, pues otra cosa a considerar serían los biomarcadores. Como ya les había dicho, pues la mioglobina es poco específica porque pues puede estar presente incluso en angina y esta pues suele aparecer pues muy temprano y suele disminuir también muy rápido, entonces antes de las 24 horas ya regresó a la normalidad. Y, ok, la creatinina quinasa o la CK, esa no es específica, pero pues sí es sensible y esta se eleva de 2 a 4 horas, o sea, al pasar 4 o 12 horas ya es cuando se eleva y va regresando a su normalidad entre las 36 y las 48 horas. Mientras que las troponinas, que son las más cardioespecíficas, bueno, pues tenemos a la troponina T y a la troponina I. Y pues estas se van a elevar de las 4 a las 12 horas y estas pueden permanecer elevadas hasta por 14 días. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un paciente que tuvo un infarto, no sé, hace 7 días y regresa y nos dice que tiene dolor, ¿cuál creen ustedes que sería el biomarcador al que deberíamos prestarle más atención? Troponinas. Exacto, porque no, ¿qué troponinas? No troponinas, sería la CK. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el paciente tuvo el infarto hace 6-7 días y pues las troponinas aún estarían elevadas. Entonces no podrían ser indicativos de si el paciente está teniendo otra vez otro infarto o no. Entonces a las que le haríamos caso sería a las CK, porque esas estarían en la parte aguda, porque inician o sea, se empiezan a elevar a partir de las 4 horas, entonces estas pueden ser un poco más confiables cuando el paciente ha tenido un infarto reciente y regresa con dolor. Y es muy importante para el diagnóstico poder observar la curva y por lo tanto se debe tomar los biomarcadores al tiempo 0, a las 3 horas y a las 6 horas. Sin embargo, también puede estar recomendado, dependiendo del criterio del médico tratante, tomarlas a las 12 y a las 24 horas. Y ya. ¿Es todo? No, o sea, ya mi parte. Ok. ¿Te trombolizamos o te mandamos a una angioplastía transluminal percutánea
¿Qué quieres? ¿Por qué, Doc? ¿Qué hice? Mande. ¿Qué hice? ¿Qué dije mal? Nada, es que me dijiste, yo te pregunté, y es todo, y tú me dijiste, ya me infarté, por eso te dije, ¿qué quieres que te lleve a una trombolisis o que te hagamos una angioplastía coronaria transluminal percutánea? Es todo. No, dije que ya había terminado mi parte, pero todavía falta el tratamiento. Sí, Ok, se tragó ok, mi está combo, bien. por eso estoy volviendo a proyectar. Está bien, tranquila, Rebe, tranquila. No pasa nada, nada. Oiga, Doc, una pregunta. Dígame. Tomando en cuenta todo eso de que, por ejemplo, pedimos biomarcadores en el caso de que se sospeche, pues para hacer el diagnóstico de certeza y todo el rollo, ¿en cuánto tiempo están listos? Los biomarcadores, según la regla que marca el código infarto, es en menos de 30 minutos tienen que estar resueltas el resultado. Ok, gracias. Vale. Ya me acordé qué fue lo que no dije, doctor. A ver. Era la depresión, ya me acordé qué oso. Era la depresión del segmento ST, esa va a ser mayor a 0.05 milivoltios. La depresión de ST en una, supongo que está en un infarto sin elevación del ST o en una angina. Ajá, sí, para criterio, considerado como un criterio electrocardiográfico en infarto sin elevación del segmento. Ok. Bueno, ¿me escucho? Sí. 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 Ok, gracias. Bueno, en cuanto al tratamiento prehospitalario, es bueno saber estos dos consejos. Podemos dar ácido acetilsalicílico de 160 a 325 miligramos sin capa entérica a pacientes donde sospechemos un síndrome coronario agudo, a menos que exista alguna contraindicación. Y en pacientes con enfermedad coronaria crónica estable, es bueno también saber que podemos dar hasta 3 dosis de nitroglicerina con un lapso de 5 minutos cada una, pero si se presenta este dolor torácico, pero si con la primera dosis el dolor no cede ni un poco, es decir, empeora, es mejor no tomar la segunda dosis y acudir de emergencia al hospital. Bueno, el tratamiento hospitalario va a tener dos objetivos: disminuir el consumo miocárdico de oxígeno mediante disminución de frecuencia cardíaca y otros signos vitales, e incrementar el aporte miocárdico de oxígeno vasodilatando. La mona son estos, pero voy a mencionarlo después. Va a pasar que nos llega un paciente con dolor torácico sugestivo de Zika y el manejo hospitalario es lo normal, interrogarlo y el examen físico rápido, pero lo que nos interesa es tomarle enseguida o lo más inmediato un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y esto va a dividir el tratamiento en dos: el Zika con elevación al segmento ST y la angina inestable, o sea, se manejan igual, la angina inestable y el Zika sin elevación al segmento ST. Vamos a ver primero el con elevación. Hay que saber que el objetivo, todos los pacientes van a acabar en angioplastía. Pero ¿cuándo es la pregunta? Es decir, si yo tengo oportunidad de hacer la angioplastía en ese momento, o sea, si ya tengo el electrocardiograma y las enzimas y todo, lo envío y lo hago lo más rápido posible. Si no, veo si tengo un lugar donde al paciente se le puede realizar la angioplastía en menos de 120 minutos. Si lo tengo, lo envío enseguida. Y si no, es cuando ya considero la fibrinólisis. Antes o mientras podemos usar el manejo agudo sintomático, que es lo que voy a explicar, pero tenemos que tener en cuenta que todos van a acabar en angioplastía.
Bueno, este manejo solo es por mientras. El primero se da un beta bloqueador, que es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad. El más usado es el metoprolol. Sin embargo, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, no es bueno dárselo porque va a disminuir la fracción de eyección y lo va a perjudicar más. El segundo va a ser el clopidogrel, que es un inhibidor plaquetario. Inhibidor de la agregación plaquetaria, perdón. El siguiente sería una estatina, pero no por sus efectos normales, sino por sus efectos pleiotrópicos, que entre los que se encuentran la mejora de la tolerancia de la hipoxia, estabiliza la placa de ateroma, una mejora en la función mitocondrial y un efecto antioxidante. Es importante señalar que la morfina y el oxígeno no se van a dar en todos los pacientes, solo en los que tengan un dolor. Bueno, nosotros no podemos dar AINES, está prohibido, entonces podemos usar la morfina en pacientes que tengan mucho dolor. Y el oxígeno solo se va a dar en pacientes que estén desaturando de menos de 90 o 95%. Porque la hiperoxia genera vasoconstricción y el paciente va a empeorar. Los siguientes son los nitratos, que van a vasodilatar, sin embargo no se dan en pacientes hipertensos. Voy a interrumpir tantito nada más para mucho ojo con el oxígeno. El oxígeno, más que la hiperoxia, que no sé si esa palabra exista, ¿por qué no puede haber hiperoxia? Porque no hay más allá de un 100% de saturación de oxígeno, entonces, pues se me hace media complicada esa palabra, pero bueno, ¿por qué no es recomendable el dar oxígeno a un paciente con infarto agudo del miocardio? Recuerden que el oxígeno es un radical libre. Andy. Sí, Doc. Ya veo que andas muy activo, así que vamos a sacarte provecho. Oye tú, ¿qué es un radical libre? Silencio. Perdiste tu oportunidad. Oscarito. No, perdón, no tenía para mi micrófono, pero lo que estaba diciendo es que la verdad no sé, o sea, que Karen me ayude porque pues no sé, ya se me olvidó el término. Ok, qué honesto eres el día de hoy, ¿eh? Qué honestidad. No, yo siempre honesto, Doc, si lo sé lo digo, si no, pues la verdad. Ya me di cuenta, vaya. A ver, vamos a darle la oportunidad a Alberto. Un radical libre es una especie inestable de oxígeno que, como es inestable, tiende a reaccionar y a oxidar, como su nombre lo dice, las cosas que están alrededor de ellas, buscando su propia estabilidad. Es como un oxígeno tóxico. Sí, para fines prácticos, o quita lo de la palabra oxígeno, porque mencioné yo radical libre, por lo tanto no le pongas nombre, Yadira. Entonces vamos a pensar, o solo a decir, quitándole el oxígeno, que un radical libre es un electrón no apareado. ¿Ok? ¿Qué traduce esto? Pues es la vida de ustedes el fin de semana. Ustedes el fin de semana son electrones no apareados, son radicales libres. Entonces, si ustedes ponen oxígeno a un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio, pues lo único que van a hacer es causar mayor daño a ese corazón dañado. Entonces, la indicación del oxígeno es únicamente cuando hay hipoxemia menor al 94%. Los pacientes que tengan 95 para arriba no se les administra oxígeno por el riesgo de mayor daño por los radicales libres. ¿Quién de ustedes está preparando para hacer un radical libre a partir de hoy después de la clase? Andy. Yo creo que por eso ya se le olvidó todo ahorita. Andy ya está preparándose para hacer un radical libre. ¿Verdad que sí, Andy? Sí, Doc, obvio. Siempre preparado. Y mi tequila bien, gracias, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no te... Bien. Ya no. Que termine acá, Hoy es el día, Doc, hoy es el día. Sí, pero Andy ya perdí la... No lo traigan. Lo conozco. Mande. Que luego se va a fresear, Doc, que no va a querer aceptar. ¿Tú crees? Igual que Yulai. Ese Iron Man de verdad está más hablado que... Dios mío, de verdad. Le llevo igual pastel, mire.
Ay, Dios mío. Yo creo que le digo que soy porque soy. ya, ¿saben qué? Ya están como López Obrador ustedes. De verdad. Mire, le llevo un poco de No, Doc. ¡May, Andy! Me cacharon. ¡May, Dios! Mira, todo el amor otra vez está renaciendo hacia ti, Andy. ¿Qué Voy a tal? llevar un pedazo de plato, Doc, para que se prepare. Dios, 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 Dios. Qué cosas. Está bien. Iluminaste mi vida. Adelante. Entonces, era eso lo que quería aclarar del oxígeno, ¿ok? Y otra cosa, bueno, ahorita le voy a poner un ejercicio mental al final. Dale, adelante. Ok, el nitrato se da, como ya dije, por vasodilatación, pero hay que tener cuidado con los hipotensos. Y la aspirina, pues ya sabemos, es un inhibidor plaquetario. No. Bueno, como ya dije, todos van a acabar en angioplastía percutánea, bueno, los infartos con elevación. Y es conveniente realizarlos antes de los 120 minutos. Con un máximo de hasta 48 horas. Ahí, si no es como fácil llegarlos, se da la trombólisis o la fibrinólisis. Esto se puede dar con la streptokinasa y la alteplasa y con un máximo de 12 horas iniciados los síntomas. Sin embargo, hay contraindicaciones de la terapia fibrinolítica. Están las absolutas y las relativas, creo que mejor no las leo. Y en cuanto al tratamiento, bueno, como ya dije, el tratamiento para el Zika con elevación, el objetivo siempre va a ser reperfundir. Y en el tratamiento con Zika sin elevación, el tratamiento va a ser, o sea, lo importante va a ser anticoagular y estratificar. La anticoagulación la vamos a hacer tenemos 3 opciones. La guía de práctica clínica menciona la heparina no fraccionada, la enoxaparina o la fondaparinux. La estratificación del riesgo se hace con esta tabla, con la escala de TIMI. El puntaje nos da un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Que al final va a ser que el riesgo bajo va a ser un tratamiento conservador con observación del paciente a las 6, 8 y 12 horas. El riesgo medio va a terminar también ahí vamos a ver si termina en tratamiento conservador o lo llevo a una angioplastía también en menos de 72 horas. Y el riesgo alto va a necesitar una angioplastía en menos de 24 horas. Y eso es todo. Bien. Solamente voy a mencionar la parte más importante ahorita que quiero. A ver, vamos a poner un ejemplo hipotético. Están ustedes en su servicio social, alejado del mundo, del bullicio y de... La falsa sociedad. Exacto. Ahí están ustedes. Y les llega un paciente con angina, mucho dolor, un dolor que sienten que están muriéndose, literal, ahogándose, falta de aire, todo, opresión retrosternal. Y lo único que tienen en su botiquín son estos medicamentos. Número 1, diclofenaco intravenoso. Número 2, diclofenaco bioral. Número 3, paracetamol bioral. Número 4, buprenorfina en parche de liberación prolongada. Número 5, naproxen IM. ¿Qué le ponen de esos 5 medicamentos a ese paciente con dolor anginoso? Paracetamol. ¿Por qué? Porque ya había mencionado que no se le debe dar. Mande. ¿Por qué? Que no le debemos Porque los dar. demás no se pueden dar. El paracetamol, entonces, ¿a qué familia pertenece? ¿Cuál? Entonces, ¿a qué familia pertenece el paracetamol? A los AINES, ¿no?
Pero sí, pero es el único AINE que está aprobado para angina. Ok, bien. Y si ustedes lo único que tienen es diclofenaco IM, ¿se lo aplican? ¿No se lo aplican? ¿Deja que llegue con dolor al paciente al hospital? ¿Qué onda? Pues si no se puede dar AINES, yo diría que mejor no, porque mejor no se le aplique y pues que se aguante, porque pues le puede ir peor si le pongo el AINE. Más que porque le puede ir peor, igual y no le pasa nada. El riesgo existe, pero no es un riesgo muy, muy significativo. Aquí el detalle es que si ustedes están ante un evento de una angina y ustedes por quedar bien con el paciente y que se le quite el dolor le ponen un tratamiento intramuscular, al introducir la aguja y meterle el medicamento, ¿qué va a pasar con el músculo? Lo rompes. ¿Y qué va a hacer el músculo? Troponinas. Exacto. Mioglobina. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le pidan los biomarcadores? Esa angina la van a convertir en un pseudoinfarto. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Nunca pongan tratamiento intramuscular en un paciente con angina, porque van a crear falsos positivos. Nada más para que lo tengan en cuenta. Y entre los medicamentos que les dije, le puse un opioide, que fue el parche de buprenorfina. El opioide es el indicado, pero no vía dérmica, porque es de liberación prolongada y hasta en 4 o 5 días le va a ser para quitar el dolor. Entonces, pues obviamente no se aplica. Y solamente para no repetirlo en la clase de toxíndromes. Nunca, olvídense que no existe en su vida la nalbufina. Si van a utilizar un opioide, nunca, y olvídense de que existe de su vida la nalbufina. La nalbufina es el único droga, no me gusta decir esa palabra, pero bueno, sería la única droga que no tiene ningún tipo de tratamiento para rehabilitación. Ninguno. Pueden ser adictos a lo que ustedes quieran, pero si son adictos a a nalbufina, ese paciente morirá adicto a nalbufina. Entonces, no pongan nalbufina en su vida. Por favor, van a utilizar un opioide, utilicen el que quieran, menos nalbufina. No sabía que existía, la verdad. Ah, qué bueno. No existe, Yulai. No, que lo pongamos. No, te voy a recomendar otras cosas. ¿Eh? Se lo vamos a poner a Andy a ver qué pasa, Doc. ¿Dónde se compra? Ya antojó. No, eso no lo hagas nunca. No lo hagas nunca, por favor. Utiliza lo que quieras, menos yo te recomiendo. Es más, te doy lo que necesites, pero no te daría nunca nalbufina. La catafixia. Oiga, Doc, ¿y eso se da aquí en los hospitales? Tristemente sí. Tristemente sí. Así es, pero no lo utilicen ustedes, por favor. Ah, Dios, no, la nalbu no, por favor. Hay otras opciones. No, por eso anotado que no se use, Doc. Es que ahí que saquen la nalbu, dice por allá, pero no, eso no. Hay otras cosas que yo se las puedo en la clase de toxíndrome. Yo seré su dealer para que escojan al por mayor, pero no eso. Habrá otras cosas mejores. Eso usa Saúl para ser tan inteligente, Doc. Ah, la manga Saúl, ¿en serio? Oye, pues es así, móchate con el dealer, ¿no? Así sí nos vemos al rato, te late. Compartimos experiencias, me late. No, yo soy más de abuso, pero de líquidos. Esos Okay. líquidos. Eso no me gusta mucho. Ya lo platicaremos entonces, me late. Podemos hacer intercambio de experiencias. Me va. Bien. Entonces, pues bueno, con eso les simplifico las partes más importantes en tratamiento. Y nada más, mucho ojo.
el tratamiento ideal en un infarto agudo al miocardio es la angioplastia transluminal coronaria percutánea. ¿Okay? Entonces, ese es el tratamiento de elección. Si no está en tiempo la angioplastía, lo que sigue es una trombolisis, ¿ok? Con tenecteplase. Y pues todo lo demás, si ustedes quieran, el betabloqueador con sus respectivas contraindicaciones y bla, bla, bla. Entonces, vámonos al electro de Andy. ¿Ya están en el electro? Sí. Ya, doc. Bueno, pues vamos a iniciar la lectura, empezando con el ritmo. Sinusal. Ok, entonces mucho ojo. Cuando sea ritmo, solamente son dos opciones. Poner sinusal o no sinusal. Ok, solamente son esas dos opciones, sinusal o no sinusal. Entonces, se tiene que saber cuál es el criterio de ritmo sinusal para que puedan ustedes saberlo. Entonces, si ustedes dicen que sinusal es porque ya está incluido los 5 criterios para determinar un ritmo sinusal. Muy bien. Así es. Es un sinusal perfecto, ok. Es arrítmico, que hay una P antes del complejo QRS, una P negativa en ABR, RR constante, el PR menor de 0.20, el QRS menor a 0.12, todo está correcto ahí. Después, ¿qué sigue? Frecuencia. 88. Ah, igual a mí me quedó en 88. Ok, bien. ¿Cómo la sacaron? Yo contando los cuadritos y después dividiéndolo entre los 1500. Ok, 1500 cuadritos. 15 cuadritos y fueron entre 1500 y 1088. Ok, perfecto. Bien. Andy, ¿tienes una pluma en tus manos? Ah, para lo del BIC. El método Talito. Ah, ok. A ver, sí la tengo, ahora te la voy a buscar. Ahí está, ya lo tengo, ¿lo muestro, Doc? Sí, Pero pon no el electro, pon un electro y vamos a poner la pluma Big. A ver. Ahí va. Ahí está. Toda plumita, ¿no? Ajá. Y... Ponen donde comienza un complejo. Ahí está. ¿Cuántos QRS hay allí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, el último. Casi no alcanzo. Ajá, sí, 9, perdón. 9. 90. Multiplíquenlo por 10. 90. O sea, es una prox. Si te fijas, le salió en 88. Bueno, aquí son 90. Entonces, la pluma Big también les puede servir para medir la frecuencia, cosas que no sabían y que son de utilidad. Comprando. De repente, ¿para qué necesita la pluma Big? Es que para el doctor Talito me dijo, pues para contar el electro, ¿no? Pero a que no lo sabían o sí lo sabían. Sí, ya sabían ese spoiler, ¿verdad? Ya me habían spoileado, la verdad, no me voy a mentir. Pero porque se los dijeron sus compañeros. Sí, Ahí me está. pasaron el... Sí, pues es lo malo, ya no lo sorprendí. Sí se notó que ya no se sorprendieron, y así como, ese chiste ya basta. Ajá, sí. Gracias por quemarme el chiste, Andy, gracias. Gracias por eso, les voy a poner una pregunta de alto dificultad que va a contener 5 preguntas. Todo es culpa de... Doc, ¿y cómo se dio cuenta? ¿Qué? ¿Cómo se dio cuenta de lo de la pluma? Pendejeando en el hospital. Literal. Entonces ves que no tiene nada que hacer y pones la pluma, estás jugando con ella y cayó en un electro y dije, mira qué curioso. Y sucedió, solo sucedió. Así es. Entonces... Tienen que patentarlo, Doc. Sí, debo de patentar la pluma Big.
Entonces, ayúdenme a hacerle difusión a eso, pero no lo díganle, por lo menos échenme porras a mí. ¿Solo funciona con plumas Bic? Sí, solo con plumas Bic. La verdad es que no lo hizo con otras plumas, pero sería interesante probarlo con otras. Hagan un estudio ustedes. Otras plumas comparadas con Bic para sacar frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. De eso va a ser mi tesis, Doc. Perfecto, muy bien. Yo te la asesoro yo, así es. Pues bueno, ya tenemos la frecuencia cardíaca. Después, PR, ¿cuánto mide el PR? El PR me dio 0.16 segundos. Cuatro cuadritos. Fueron 4 cuadritos. Exacto. Son 4 cuadritos. 0.16 segundos, exacto. Esa en lo normal. ¿QRS de cuánto? De 0.12 fueron 3 cuadritos. Sí. Ok, ¿está normal? Sí, sí está normal. Ok. Trastornos del ST. Ahí no supe. Según yo, pues en ese Yo tema. yo no vi alguno así como que muy notorio, pero igual no sé si haya alguno que haya pasado por alto. Ajá, yo no encontré ninguno. ¿Seguro? Váyanse a B1. Yo estoy en B1, pero no veo nada, Doc. Yo igual, no veo nada. Está el QRS, que tiene como una espiguita al final. ¿Ya la ven? Como un piquito al final. Ah, ya vi, sí. O sea, no baja, sí. Y Tiene como después un brinquito ahí. llega al punto J y se viene para abajo. Es una Ya, sí, tiene ahí una depresión chiquitita. No es depresión, es inversión de la onda T. ¿Ya la vieron? Es el complejo. La verdad. Mande. ¿En dónde, Doc? A ver, vámonos exactamente abajo donde dice V1. Exactamente en ese complejo. Vamos a irnos. ¿Están todos en donde está la letra que dice B1? Sí. 3 abajo. Sí, doctor. Exactamente donde esté el 1, bajen esa rayita, bájense visualmente, bájense a donde está el complejo. 2 cuadritos después de la rayita donde está el 1, se hace una T invertida. ¿Esa cosita cuenta? ¿Cuál? O sea, sí puede estar es así. que la T debería ser positiva. Sí. Sí. T son positivas, papá. Cierto. Por eso, entonces, hay una T invertida allí. Luego a esa vuelta que se va a morir. No, porque te falta, totalmente vas a morir, Andy. En vez de, pero que te vas a morir, dice. No es cierto, señora, no es cierto. Digas eso. Me lo tomaron después que me pasó a dar y se me subió la presión. Ahorita vamos a checar. Andy, ¿cómo eres de malo, eh? Acá la consiento. Eres terrible, Andy, de verdad. Qué horror contigo, eh. Ay, Dios. Yo sí te voy a dar un zape la próxima vez que te vea, ¿eh? De verdad que sí, eso es imperdonable lo que hiciste, baboso. ¿No? Oye, entonces, ¿pero por qué no se va a morir tu abuelita de esto? A ver, alguien que le diga por qué no. Solo es una, ¿no? Exacto. Saúl. Exacto, porque solamente está en una derivación, no cumple el dogma del electro. Entonces, pues no tiene nada. Y una cosa, suena a chiste medio misógino, pero no es por misoginia, se los digo nada más para que lo entiendan y se les quede en la cabeza, no lo digo por agresión, lo aclaro porque no vaya a salir por ahí alguien que salga ofendido y no, lo digo nada más para que se lo entiendan. Hay un chiste por ahí medio fuera de lugar, pero pues bueno, para que se se le quede en su cabeza, se los digo, que dicen que las mujeres engañan a los hombres hasta con los electros. ¿Por qué será esa cosa que dicen así? ¿Por qué será? Guay, ni idea. Ni idea.
Porque pueden tenerlo en la onda negativa. Porque las mujeres y las personas de la raza negra pueden tener la T invertida en B1 y B2 y es normal. ¿Ok? Ok, eso sí no lo sabía. No lo sabían. Bueno, entonces no es chiste misógino, nada más lo comento para que no se les olvide y lo relacionen cuando dicen, el doctor Talito nos dijo que las mujeres engañamos. Es chiste, nada más, un chiste de muy mal gusto, pero espero y se les quede en su cabeza. Mujeres, así que no se lo olvide. ¡Ey! Entonces, mujeres y personas de raza negra, y no hay distintivo invertida entre edad, ¿verdad? Isquemia, así es. Perfecto, Doc. Exactamente. Así es. Entonces, nada más se los digo para que se queden en la cabeza y no se malviajen, ¿ok? Por favor. Entonces ya tenemos, es la única T que está mal. Digo que está mal, pero no aplica para problema mayor. Bien. Después dice trastornos del ritmo. ¿Hay algún trastorno del ritmo ahí que justifique? No. ¿No? Yo no encuentro. ¿Sí encontraron alguno? Yo no veo que sí, dentro de los que más o menos pudiera identificar, no encontré ninguno. Ese corazón baila mejor que yo. Tiene más ritmo que yo cuando bailo, ¿eh? Así es. Y por último, otros, que sería todo lo que no encajan en ST ni en trastorno del ritmo, pues ahí van agregados. ¿Qué es lo más frecuente? Por ejemplo, las extrasístoles. ¿Ok? Falta algo que me faltó por allá, que es el eje. ¿Ok? Entonces vamos a sacar el eje. Saquen una plumita, por favor. Y hagan un diagrama así un más. Vamos a asomarlo para ver cuánto nos toca. Ya sacaron su plumita, una hoja. Ya. Y tienen dibujado su más. Ya, Doc. Ok. Váyanse a D1. ¿Ya todos están en D1? Sí. Sí. Ok, nos vamos a ir al complejo QRS. ¿Estamos en el complejo QRS? ¿Ya? Sí, Doc. Ok. Cuenten cuántos cuadritos están positivos en D1. Casi 7. Sí. Vamos a ponerle Sí. 7. 7 positivos y ¿cuántos negativos? 1. 1. Entonces hagan una suma algebraica. Más 7 menos 1. Más 6. Más 6. Eso en el más que pusieron en su gráfica, pongan 6 rayitas hacia la derecha, hacia donde están positivas. Porque salió más 6, bueno, pongan más 6 en D1. ¿Ya? Sí. Ok. Ahora vámonos a la perpendicular de D1. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ABF, así es. Entonces, vayámonos a ABF. Vamos a graficar la raya vertical. ¿Ok? Aquí nada más para que tomen en cuenta que Beethoven posiblemente era de sangre campechana. Sin ofensa para los campechanos. ¿Quién de ustedes es de Campeche? Nadie. Arturo, Doc. Arturo es de Campeche. Juanjo, Doc. Juanjo. Sí, Juanjo, es cierto, Juanjo, sí. Madre santísima. Bueno, perdón, pero tengo que asociarlo con algo para que lo entiendan. Discúlpame, por favor, Juan José. Acuérdense, ¿por qué digo que Beethoven era campechano? Porque en el triángulo de Beethoven, el positivo en la línea vertical del ABF, el positivo está abajo y negativo está hacia arriba. Entonces, nada más para que ubiquemos esa parte.
Entonces, vámonos a BF. ¿Cuántos positivos cuadritos existen en el complejo QRS? 2. 2, ¿no? 2. ¿Y cuántos negativos? Yo veo 11. Ok, 11 o 12. 11 está bien, 11. Entonces, más 2 menos 11. Menos 9. 9. Menos 9. Ay, ¿qué hice ya? Espérame. Más 2 menos 11 menos 9. ¿Y cómo dije que iba a ser menos 9? Hacia arriba. Hacia arriba en el plano cartesiano. Hacia arriba. Entonces, dibujen 9 rayitas hacia arriba. ¿Ya? Sí. Ahora hagan que se unan las dos líneas. Les va a quedar como un cuadradito. ¿Hacia dónde quedó la punta del rectángulo, del triángulo o del cuadrado? ¿Hacia qué cuadrante quedó? Superior derecho. Superior derecho. Y si ustedes hacen una línea más o menos, ¿cuántos grados va a tener aproximadamente esa dirección? Le calculo que arriba de 45 grados. Como 60 quizá. Como 40. Cierren un número cerrado. ¿Cuántos más o menos? 45, 50. Ok, una prox de 50. Muy bien. El eje está a menos 50 grados. ¿Ok? Entonces, nada más para que sepan, el eje normal, aquí hay algo entonces que anda, no está bien. Ahorita vamos a ver. De 1 a R. Mande. Trazaron hacia arriba y debieron trazar hacia abajo, ¿no? Debe trazar hacia abajo en ABF porque hacia abajo es positivo. A ver, no, pero está negativo. Sí, pero ABF está negativo. Es negativo. Es más 2 menos 11. Menos 11. Menos 9. Menos 9. Ok, sí, tiene razón. Sí, pero ahorita vamos a ver por qué está así. Yo ya lo sé, pero ustedes a lo mejor no. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es lo normal del complejo QRS en el eje? Perdón, ¿cuál es el eje normal en un complejo, en un eje eléctrico? Menos 30 a menos 90. Menos 30 más 90. Ese es lo normal. Si está en más 91 más 180, ¿cómo se va a llamar el eje? ¿Hacia dónde está dirigido? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y si está en menos 31 a menos 90. Izquierda. Y si está menos 91 menos 180. Desviación externa. ¿Quién es zurdo de ustedes? Nadie. Ok. Para no meternos en problemas, porque el que es zurdo va a decir que está desviado a la izquierda y el que es derecho va a decir que está desviado a la derecha. ¿Son válidos los dos términos? ¿Cómo sería, Doc? O sea que, pues... Si alguien lo ve y sea zurdo, va a decir, si está a menos 91 a menos 180, alguien va a decir, está a extrema izquierda o extrema izquierda, sí está bien la palabra. Pero si alguien es derecho y lo ve al revés, va a decir que está a la extrema derecha. ¿Es válido esos dos nombres? ¿Extrema derecha o extrema izquierda? Pues, no. es que depende cómo lo vean. Es que, puedes a ver, verlo. la pregunta es con una respuesta dicotómica.
¿Ok? La pregunta es, ¿está correcto decir extrema derecha e extrema izquierda? Solo son dos opciones. La respuesta es sí o no. Es dicotómico. No, Doc. No, ¿No? No. derecha radical. Solo está extrema ya, ¿no? No, la respuesta es sí. Está correcto decir cualquiera de las dos. Es correcto. Pero para no meterse en broncas actuales de que todo mundo se ofende y si dicen a alguien que es extrema a la derecha, los izquierdos van a decir que los están, ¿cómo se llama? Que lo están oprimiendo, que no están a favor de los izquierdos. Bueno, entonces para no meterse en broncas que si están menospreciando que hay discriminación para los derechos y para los izquierdos, pues no se metan en problemas. Entonces nada más le van a poner que es un eje extremo. Y todavía si quieren ser más radicales, digan que es un eje extreme. No, no es cierto, eso no es cierto. ¿Ok? Listo, ¿se entendió? Ahora va la pregunta del Miñón para Andy, porque él es el que subió el electro. A ver. Si te salió o si le salió el eje a menos 50, está desviado a la izquierda. Ok. Decimos que eso no es normal. Dime por qué el de tu abuelita está desviado a la izquierda. Uy, ahí les fallo. Yo la verdad no sé. ¿Alguien sabe por qué? Nadie. ¿Tiene que ver algo del bloqueo? Sí. ¿Tiene que ver con la presión arterial alta? No sé, tiene por un... ¿Qué? Por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿No tiene hipertrofia? ¿No Entonces tiene no tiene hipertrofia izquierdo? No hay. Tiene que tener un criterio de Luis. Eso tiene bloqueo en el lado izquierdo, ¿no? ¿Eh? Tiene bloqueo en el lado izquierdo y bueno, eso lo leí, pero no lo entendí muy bien. Pero decía que cuando hay bloqueo, el eje se va hacia el bloqueo, hacia el defecto. Hacia el defecto, así es. La señora tiene un bloqueo de fascículo anterior y el fascículo, recuerden que es parte del haz de His izquierdo. Por lo tanto, tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, el eje se está yendo hacia la izquierda. ¿Ok? Y como ven el fascículo, D1, llave L, si se fijan en la cara anterior, en la cara superior, la lateral alta. Vean cómo está D1, llave L. Positivo o negativo el QRS. Váyanse de 1 llave L, que es la lateral alta. ¿El complejo QRS está positivo o negativo? Predominantemente positivo, ¿no? Está positivo. Positivo. Si está la lateral alta, ¿cuál sería su cara contraria a lateral alta? ¿Cuál sería la contraparte de la parte de arriba del corazón? Pues el inferior, ¿no? La cara inferior. Inferior, de abajo. Ahora váyanse a las caras inferiores. D2, D3, ABF. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de la cara inferior? ¿Hacia dónde está el complejo QRS? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que está jalando la parte anterior, la parte de arriba. Eso significa que hay un bloqueo de fascículo anterior. Si el D2, D3, ABF fueran positivos y el D1 y ABL fuera negativo, entonces estarían ante un evento de un bloqueo de fascículo posterior. Entonces está la señora con un bloqueo de fascículo anterior y el fascículo es parte del haz de His izquierdo, por lo tanto se traduce en una rama izquierda y justifica que el eje esté desviado a la izquierda.
¿Ok? ¿Captaron eso? ¿Se entendió? Ese silencio no sé cómo interpretarlo. Doc, ¿qué dijo que era si, o sea, que podía ser si eran positivos? ¿Cómo? Dijo porque son D2, D3 y a veces son negativos, entonces es un bloqueo de fascículo anterior. Eso dijo. Ustedes para los fascículos, ustedes van a ver la parte superior y la parte inferior, porque es un fascículo anterior y un fascículo posterior. Ustedes van a ver los fascículos en la cara superior del corazón y en la cara inferior. Si en D1 y ABL, que es la cara lateral alta, la parte superior del corazón, si el vector se va hacia allá en cuanto a las ondas, que sea positivo, significa que la parte anterior está dañada. Por lo tanto, es un fascículo anterior. Pero si D2, D3, ABF, la cara inferior, está positiva en el complejo QRS y en D1 y ABL está negativa, van a estar ante un fascículo posterior. No sé si se entendió. Sí, Doc, sí se entendió. Gracias. Ok, y nada más para cerrarle, los fascículos son parte de la rama izquierda, es decir, en general la señora tiene un bloqueo de rama izquierda, específicamente del fascículo anterior, y el bloqueo de rama izquierda incluye como definición desviación del eje a la izquierda, por eso es que tiene menos 50. ¿Está bien? Doc, y lo de los ejes que se desvían hacia el bloqueo, ¿estaría relacionado con como que estos supervectores que nos había dicho? Sí, pero aquí los fascículos no se meten los supervectores. Ah, ok, pero es más asociado hacia como que la energía se escapa hacia esa zona, por eso el eje se va hacia ahí, ¿no? Hacia el lado, así es. Ah, ok, sí, porque sí me daba duda, porque digo, está bloqueado, ¿por qué se va hacia ahí el eje? Pero ya, gracias. Muy bien. Pues bueno, damos por terminada toda la sesión de electros y de coronario y de enfermedades coronarias agudas y no sé qué veamos la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Discúlpenme por estar conmigo toda la semana. Perdónenme, por favor, por ser su profesor tóxico. No, fue divertido.